Hola, el día de hoy hablaremos en la mini clase de capacitores en serie, paralelo y mixto para la clase de fenómenos electromagnéticos. Los participantes somos Alberto Cardona Martínez, Catalina Chavarro Noriega y la que les habla, Angelorena Guzmán. Las metas de aprendizaje para esta mini clase son identificar un circuito de capacitores conectados en serie, identificar un circuito de capacitores conectados en paralelo, aplicar con éxito las ecuaciones para el cálculo de las diferentes magnitudes físicas en cada tipo de conexión, la naturaleza de los capacitores y la forma de calcular una cantidad que mide su capacidad para almacenar carga y por último cómo analizar capacitores conectados a una red. Momento previo. Para el momento previo hemos decidido plantearles a los estudiantes una pregunta la cual ellos tendrán respuesta al finalizar de la clase. Entonces la pregunta es: la energía utilizada en la unidad de un flash de una cámara fotográfica se almacena en un capacitor, el cual consiste en dos conductores cercanos entre sí y con cargas opuestas. Si la cantidad de carga en los conductores se duplica, ¿en qué factor se incrementa la energía almacenada? Y luego, para identificar los saberes previos de los estudiantes, hemos realizado un cuestionario en Google Forms para que ellos lo solucionen de acuerdo a sus conocimientos. A continuación se presentan cada una de las preguntas que hemos decidido plantear y es importante que ellos la resuelvan a conciencia antes de iniciar con la temática que vamos a abordar. Bueno, ahora repasemos el concepto de capacitor. Entonces, un capacitor o condensador eléctrico es un dispositivo que se utiliza para almacenar energía o carga eléctrica, que puede ser positiva o negativa, en un campo eléctrico interno. Es un componente electrónico pasivo y su uso es frecuente tanto en circuitos electrónicos como en los analógicos y los digitales. Siguiente. El condensador tiene su propio símbolo eléctrico que se utiliza en los diagramas eléctricos y electrónicos. Entonces, todo capacitor tiene la misma estructura básica: dos placas conductoras separadas por un dieléctrico, y un dieléctrico es un material no conductor situado entre las placas del capacitor. Y ese sirve como aislante ubicado entre las dos placas. En ella se almacena la carga de energía cuando fluye una corriente eléctrica. Su dieléctrico debe ser de material no conductor, como por ejemplo el plástico o la cerámica. Siguiente. Circuitos con capacitores. Entonces, ¿cómo funciona un circuito con capacitores? Entonces, se dice que al colocar un capacitor o condensador eléctrico en un circuito que tiene una corriente activa, los electrones del lado negativo se acumulan en la placa que se encuentra más cercana a ellos. Entonces, cuando la placa ya no puede sostenerlos, pasan al dieléctrico y este los pasa a la otra placa, por lo que los electrones son desplazados de vuelta al circuito a través de una descarga. Es importante saber que la carga que almacena un condensador es directamente proporcional al voltaje. Su capacidad es proporcional al área de la placa y es inversamente proporcional a la distancia que existen entre ambas placas. Los tipos de capacitores que hay se diferencian de acuerdo a su uso, a su material y existen varios capacitores de acuerdo a sus materiales, a sus diversas formas y a una amplia gama de dieléctricos. Entonces, entre los más importantes tenemos el electrolito, el electrólito, el de poliéster, el de cerámica, el del serie, el paralelo y el mixto, que ahora los vamos a explicar.
Los capacitores se miden por su capacitancia, que es cuánta carga puede almacenar un capacitor, y se abrevia con una letra C mayúscula. La capacitancia tiene como unidad de medida estándar los faradios según el Sistema Internacional de Unidades y se abrevia con una F. Entonces, la expresión para el cálculo de la capacitancia es igual a capacitancia igual a Q sobre B. Y aquí en esta tablita presentamos cómo convertir de faradios a decimales. Perfecto, entonces como lo decía la compañera, la capacitancia es la razón que existe entre la carga de cada conductor y la diferencia de potencial entre ambos conductores. Lógicamente esta capacitancia es una constante. Ahora bien, esta capacitancia nos define lo siguiente: la cantidad de energía o de carga que cada conductor o capacitor va a tener, es decir, la capacitancia con la letra mayúscula C de un capacitor, entre mayor sea la magnitud de la carga de este conductor para una diferencia potencial dada, mayor será la cantidad de energía que ésta puede almacenar. Entonces la fórmula, como nos indica los libros, nos dice que la capacitancia es igual a Q sobre V, donde Q es la magnitud de la carga, dividida entre la diferencia de potencial entre los conductores. Entonces, ¿cómo funcionan estos? Pues bueno, como lo decía la compañera, nosotros tenemos dos conductores. Esos conductores están unidos a una batería, puede ser. Esta batería contiene un voltaje. Entonces, cuando nosotros las unimos a la batería, lo que va a hacer es que cuando llegue uno de esos voltajes a uno de los conductores, va a hacer que se desplacen las cargas, tanto las positivas hacia un lado y se va a repeler las positivas hacia el otro conductor, generando de esta manera que solamente en el otro conductor se queden las cargas negativas, y pues estos van a tener unas cargas iguales, tanto positivas como negativas. Entonces, bueno, hablando de los conductores, capacitores en serie, estos capacitores van unidos o seguidos uno del otro mediante alambres conductores. Tomando la figura anterior, entonces tenemos lo siguiente: estos capacitores tienen la misma carga Q y sus diferencias de potencial se suman, es decir, tenemos dos puntos iniciales, que es el punto A y el punto B, y a través de esos puntos tenemos dos capacitores. Estos dos capacitores se dividen por un punto C, que es un punto imaginario en donde nosotros vamos a tomar algunas medidas. ¿Qué medidas se toman en estos puntos? Entonces, entre el punto AC se toma el voltaje y sería como un voltaje 1. Entre el punto CB se toma otro voltaje, que sería el voltaje 2. ¿Cómo hallar los voltajes para esos capacitores? Entonces tenemos que el voltaje sería con la ecuación anterior, con la que habíamos visto, donde capacitancia era Q sobre V. Solamente lo que hay que hacer es despejar a la V, es decir, el voltaje o la diferencia de potencial nos quedaría igual a la carga sobre la capacitancia, tanto en el 1 como en el capacitor 2. Ahora bien, continuando esto, tenemos lo siguiente: que si nosotros tenemos la diferencia del potencial, atrás por favor, si tenemos la diferencia del potencial en donde debemos sumar los voltajes de un capacitor y del otro, nos va a quedar que voltaje entre los dos puntos, entre A y B, es igual al voltaje 1 más el voltaje 2, pero el voltaje se define como Q por 1 sobre C más 1 C1 más 1 sobre C2. ¿Qué sucede con este Q, que sería la carga? Esta carga nosotros la vamos a despejar o la vamos a ubicar en la parte inferior de los voltajes, para que quede, por lo tanto, como voltaje o diferencia de potencial sobre la carga es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2, que serían los inversos de la capacitancia. Entonces la capacitancia equivalente en una combinación en serie
tendríamos entonces lo que es la fórmula inicial. La capacitancia se puede definir como la carga sobre la diferencia de potencial, o el inverso, sería 1 sobre capacitancia equivalente igual al voltaje sobre Q. Es decir, que en una ecuación final tendríamos 1 sobre capacitancia equivalente igual a 1 sobre capacitancia del capacitor 1 más 1 sobre capacitor 2. Es decir, que en términos generales, para hallar la capacitancia, si tenemos más de 3 capacitores, lo podemos usar como se ve en la imagen. 1 sobre capacitancia equivalente es igual a 1 sobre la capacitancia del capacitor 2, 1 del 2, del 3 y vice, sucesivamente hasta que lleguemos a la cantidad de capacitores que tengamos. Perfecto. Entonces, en la siguiente, que es la capacitancia en circuitos en paralelo, vamos a definir pues también otro sentido, pero digamos que tengamos este ejemplo. Si nosotros tenemos este ejemplo de un circuito en serie con capacitores en serie, donde nos dice que el capacitor 1 tiene 6 microfaradios y el 2 tiene 3 microfaradios con voltaje de 18 voltios. La pregunta es determinar la capacitancia y la carga equivalente y la diferencia de potencial para cada capacitor. Entonces, primeramente es determinar cuál es la capacitancia equivalente. La fórmula nos da 1 sobre la capacitancia equivalente. Donde diga C1, lo que vamos a hacer es reemplazar a C1, que es el capacitor 1, que es 6 microfaradios, y C2 sería el capacitor 2, 3 microfaradios. Hacemos como tal la suma de fraccionarios y por tanto nos da que quedamos con 1 sobre 2 microfaradios. Despejando la capacitancia equivalente, nos quedaría que tendríamos 2 microfaradios. Ahora bien, para hallar la carga equivalente nos basamos en la fórmula inicial. Capacitancia equivalente es igual a Q, que sería la carga, sobre el voltaje. Para hallar la carga, pues despejamos la carga, que sería Q, llevando a los voltajes a multiplicar la capacitancia. Ya tenemos la capacitancia y el voltaje, que son 18. Multiplicamos y nos da 36 microcoulombs. Para hallar la diferencia de potencial para cada capacitor, lo que debemos hacer es que mirar entre qué puntos debemos hallar las diferencias de potencial. Entonces, en el voltaje 1 sería la Q sobre el capacitor 1, tendríamos la carga que son 36 microcoulombs sobre el capacitor 1, que tiene 6 microfaradios. Si dividimos esto nos daría 6 voltios. Y el siguiente sería entre CB, porque el primero era entre AC. El voltaje que se produce entre C y B sería 36 dividido la capacitancia de ese capacitor, que sería 12 voltios en total. Ahora, hablando de las conexiones en paralelo, pues estas conexiones en paralelos se dan casi de la misma manera. Sin embargo, lo que las diferencia es que en este momento cada una de los capacitores van conectados como si estuviesen conectados directamente desde la batería, uno a uno. Entonces, las cargas Q1 y Q2 no deberían ser necesariamente iguales, ya que pueden llegar a cada capacitor de manera independiente desde la fuente, es decir, como una batería de un voltaje cualquiera. Estas cargas son cuáles: carga Q1 igual a capacitor 1 por voltaje y carga Q2 capacitor 2 por voltaje. Entonces, la carga total de Q es la carga de cada uno de los capacitores que tengamos. Tenemos la carga 1 y la carga 2. Pero entonces, para hallar la carga total, lo que debemos hacer es hacer como un despeje donde nos dice que Q sobre V es igual a C1 más C2. Es decir, que la capacitancia equivalente equivale a la suma de cada una de las capacitancias que genera cada capacitor. Es decir, en términos generales, que esta capacitancia equivalente en una combinación en paralelo es la suma de las capacitancias individuales. Siempre esta capacitancia tiene que ser mayor que cualquier capacitancia individual. O sea que si tenemos una capacitancia individual de 6, otra de 2, son 8. En total la capacitancia equivalente son 8. Es decir, que si se cumple con la condición de que la capacitancia
equivalente es mucho mayor que la capacitancia individual. Ok. Como tal, en este ejemplo tendríamos la imagen en donde se conectaría pues como tal un capacitor en paralelo. Tenemos que cada uno de los capacitores están conectados desde la fuente, y pues lógicamente lo que hay que hacer es solucionar cada uno de esos capacitores tratando de buscar a un capacitor equivalente para que nosotros tengamos un circuito pues un poco más simple. Ok, un ejemplo de esto sería con la misma imagen decir que el capacitor 1 tiene 6 microfaradios y el capacitor 2 3 microfaradios, y pues la fuente de voltaje nos está generando 18 voltios. La pregunta es determinar la capacitancia y la carga equivalente y la diferencia de potencial para cada capacitor. Entonces ya sabemos que la capacitancia equivalente es sumar cada una de las capacitancias de cada capacitor. En este caso 6 y 3 nos daría 9, esa es la capacitancia equivalente. Para hallar la carga en cada capacitor, lo que debemos hacer es multiplicar la capacitancia del capacitor dado, en este caso el primero, por el voltaje. Este voltaje o diferencia de potencial a través de cada uno de los capacitores es la misma que produce la fuente de batería, la fuente, o sea la batería, es decir que en este caso es 18, para el 1 sería 18. Entonces la carga para cada capacitor sería la primera de 108 y la segunda de 54. Ok. Bueno, entonces nosotros ahí continuaremos con los capacitores mixtos. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre los capacitores mixtos, los cuales consisten en tener esa parte en serie y una parte en paralelo. Entonces ese circuito mixto es esa mezcla entre ellos dos. En este caso, dos condensadores que se dan de tal forma que llegan a formar una combinación. Nosotros los podemos ver en los teléfonos móviles, en las computadoras, en los televisores, en los hornos, en otros utensilios y aparatos muy similares a ellos, ya que tienen circuitos eléctricos mixtos como parte fundamental de sus conexiones internas. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esos capacitores? Nosotros tenemos primordialmente un capacitor, un circuito más complejo, y lo tenemos que llevar a un circuito simple. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos inicialmente un capacitor. Entonces podemos notar acá que tenemos un capacitor en paralelo, pero en el último tenemos un capacitor en serie. Entonces lo que tenemos que hacer es pasar este capacitor, o sea, lo podemos como tal sustituir y pasarlo a uno solamente a un capacitor equivalente. Entonces ya teniendo un capacitor equivalente, o sea, hallando el capacitor equivalente en esta serie, tenemos ya ahora sí como tal el paralelo, o sea, ya solamente tenemos paralelos. Luego de tener estos paralelos, nosotros vamos a volver a sustituir estos para llegar solamente a este circuito simple. Y entonces ya en este caso lo podemos notar de que se vuelve simple nuevamente. Al nosotros volver estos capacitores en simple, lo tenemos que volver a pasar. Tenemos que volver a hallar ese capacitor equivalente. Entonces de esa manera llegamos solamente a un capacitor equivalente, en el cual pues pasamos desde esa parte paralela y serial y los volvemos solamente un capacitor equivalente. Ahora nosotros podemos ver que al principio hablábamos de la cámara fotográfica, en la cual les hablamos de esas aplicaciones que tienen estos capacitores. ¿En qué consiste? Esta cámara almacena y estos capacitores almacenan y liberan una energía. En la unidad de esta cámara, el flash que utilizan los fotógrafos, esta energía almacenada en el capacitor, al ellos oprimir ese botón del obturador, esto provee que la trayectoria de la conducción de esta placa capacitora, ellos deben de esa capa a la otra a través de un tubo del flash. Entonces a la vez esta trayectoria, la energía que está almacenada se convierte rápidamente en un destello de luz. Entonces así, de esa manera podemos ver cómo se pueden aplicar estos capacitores. Y pues como anteriormente les mencionaba, el uso de los capacitores se da mucho en los productos eléctricos y electrónicos, las cuales pues cuentan con estos capacitores ya sean en serie, en paralelo o de la misma manera en mixtos. Están en los ventiladores, en los motores de aire, en la iluminación, en la refrigeración, en los compresores, en la bomba de agua, en los motores de corriente alterna, lavadoras, aspiradoras y secadoras. Bueno, entonces ya luego de haber hecho
como un estudio de todo esto de capacitores, vamos a darle a los estudiantes un momento de retroalimentación que consiste en el que se van a hacer en parejas y van a realizar los siguientes ejercicios. Son 4 ejercicios, pero cada uno los tienen que responder si fuera. Entonces, el primero, entonces dice que sea S1, que es igual a 5 microfaradios, entonces, y carga 2, 3 microfaradios con un voltaje de 19 voltios. Entonces determina la capacitancia, la carga equivalente, la diferencia de potencial para cada capacitor. Entonces ellos tienen que tomar este ejemplo como si fuera en serie y como si fuera en paralelo. Lo tienen que solucionar y ya luego van a comparar qué diferencia tiene cuando es serie y cuando es paralela. Y lo mismo harán con los otros 3 ejercicios para poder alimentar más lo que hemos repasado durante toda la clase. Y ya aquí los dejo con mi compañera en la que les va a explicar el momento evaluativo. Bueno, ahora pasamos a un momento evaluativo en el cual el estudiante se tiene que enfrentar a lo que aprendió. Entonces tenemos como un trabajo individual, el que tienen que determinar la capacitancia neta de SEN de cada red de condensadores que se muestra a continuación. Entonces supongamos que la C1 es igual a 1 picofaradios, C2 es igual a 2 picofaradios, C3 es igual a 4 picofaradios, C4 a 5 picofaradios. Tienen que tener en cuenta de que ya no estamos hablando de la misma unidad que estamos trabajando en clase, sino que ya estamos hablando de picofaradios. Entonces lo que deben de hacer es calcular la carga de cada condensador, suponiendo que hay una diferencia de potencial de 12 voltios en cada red. Entonces acá tenemos pues el diagrama, el cual ellos deben de realizar. Y por último, tenemos un trabajo colaborativo, el cual consiste en realizar un laboratorio en grupos de 3 personas, donde se presentan experimentos sobre la conexión de capacitores en serie, en paralelo y mixto. Entonces, la guía se muestra a continuación. Primero tenemos los objetivos de la guía, luego nos presenta la introducción a ella. Luego les piden los materiales que debe tener cada estudiante y empieza a describir cada una de las actividades para desarrollar. En un caso de que los estudiantes no cuenten con algunos de los materiales, entonces también hay una actividad para que ellos la realicen de manera más teórica. Si no, la pueden hacer de manera práctica, pero pues la idea es que traten de conseguir cada uno de los materiales y sigan las indicaciones. Y ya con esto damos como culminada la mini clase de fenómenos electromagnéticos. Muchísimas gracias.